A continuación, el tema de hoy. Jesús ora por sus discípulos. Ese es el tema del día de hoy, martes, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Quisiera enviar saludos a todas las personas que nos siguen, que nos están en este momento en sintonía de este programa, Reflexiones de la Palabra, conducido por Richard Ángeles. Saludos a todas aquellas personas que están viendo a través de la página de Facebook, de YouTube, a través de la emisora radial Betel 102.1. Bueno, primero, antes de empezar a leer, quisiera dar gracias a Dios Padre por permitirnos estar aquí nuevamente reflexionando sobre la palabra. Gracias a Dios por esto. Voy a leer solamente desde el versículo 1 hasta el 5 en el capítulo 17 del libro de San Juan. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Bien, buenas tardes con todos. Siempre la disculpa correspondiente porque intentamos explicar cada versículo, pero el tiempo es demasiado corto. Más adelante pues dejaremos no solo el WhatsApp, sino un correo electrónico por si se desea ampliar un poco más las consultas. Como siempre reiteramos, toda persona debe congregar en alguna iglesia que crea en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Siempre vale congregar. Uno aprende mucho las cosas de Dios. Ahora nos toca reflexionar que Jesús ora por sus discípulos. Y Él empieza levantando los ojos al cielo. No están los ojos puestos de Jesús en la tierra. Están mirando al cielo. Y nos empieza con algunas cosas grandes que vamos a ir meditándolas y reflexionando. Dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Bien, pareciera que uno quisiera entender que este beneficio de la oración solo es para los discípulos. No, dice discípulo. Es decir, si nosotros creemos en Jesucristo, también somos sus discípulos. Esa oración no es temporal, única, vigente en ese tiempo y en esa hora. Tiene vigencia desde ahí hasta la eternidad. Tenemos que tenerlo presente. Está orando también por nosotros. Ese beneficio lo vamos a recibir nosotros. Pero en este momento, el gran intercesor, que es el Señor Jesucristo, está orando, pero al Padre. ¿De acuerdo? La oración que Él dirige es al Padre. Dice: Padre, la hora ha llegado. Esta oración que estamos viendo difiere de la oración
que encontramos en el Sermón del Monte, donde Jesús enseñó a los discípulos a orar. Y en ese momento que está orando, que está enseñando a los discípulos, Él empieza con las palabras que dice, Padre nuestro. Ahora no está empezando así, ahora dice Padre, se dirige a Él de forma personal. Ya no nos está enseñando a orar, Él es una oración de Jesús hacia el Padre. Cosas diferentes. Siempre en la Biblia requiere estudiarla con paciencia y en diferentes evangelios y estudiarla y escudriñarla mucho. Cuando resucita, le dice a María, aún no he subido a mi Padre. No le dice a nuestro Padre, dice a mi Padre. Correcto. Y le dice, ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Le dice, en resumen, todavía no he subido al Padre tuyo. Todavía no estoy en el que es tu Padre. ¿Por qué? Porque tuyo lo vamos a entender como el nacimiento espiritual. ¿Y por qué dice mi Padre? ¿Por qué Jesús dice mi Padre y no nuestro Padre? ¿Por qué está haciendo esta diferencia? Porque mío es su posición natural, su posición en la Trinidad. Por eso dice mi Padre, es su posición, porque Él es hijo engendrado del Dios. ¿De acuerdo? Entonces hay que entender estas palabras, porque son para que nosotros entendamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y estas palabras nos enseñan y nos guían. Ahora tenemos otra palabra más. Dice, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora? Bueno, pero ¿qué hora ha llegado? Muy bien. Dios dice que sus pensamientos difieren de nosotros con alturas diferentes. Y en la eternidad, antes de la fundación del mundo, Él ya había hecho todo un plan que marcaba en su reloj la hora que había sido especificada en la eternidad de por qué el Cordero tenía que dar su vida por nosotros. Tal cual lo dice el libro Apocalipsis. ¿De acuerdo? Y este término, la hora, es la hora, el momento, el instante. Recordemos cuando la mamá de Jesús asisten a la boda de Canaán y su mamá le dice, mira que no hay vino. Y Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. En alguna parte del libro de Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y es más, el Señor nos exhorta en algunas palabras que tenemos que aprender como el labrador, que siembra y tiene paciencia hasta que lo que ha sembrado dé fruto, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Pero ¿de qué hora está hablando Jesús en estos versículos? Muy bien, es la hora de la cruz. Eso está hablando en este momento. Es la hora de la cruz. Es la hora que viene que Jesús va a pagar los pecados tuyos y míos, de todas las generaciones de la raza humana,
que somos como 8.000 millones de personas, 8 billones de seres humanos en este momento. Somos una cantidad enorme y hasta el año 2000 y retrocedemos de ahí más, no sé cuántos más llegaría el número. Pero esta es la hora cuando la creación, toda la creación, porque no solamente lo van a ver los seres humanos, sino la creación entera de Dios, van a ver cómo el amor de Dios es manifestado. Jesús no solamente da la manifestación a los seres humanos, sino a toda la creación. Fíjense, porque Él está llevando tus pecados, mis pecados, y sufriendo una muerte vicaria, una muerte sustituta. En lugar que yo muera, en lugar que usted muera, Él está dando su vida por nosotros. Y una vida sustituta para redención, para que usted y yo nos podamos salvar. Pero esta hora llega acompañado de algo más. Y ese algo más es que la obra no termina en la cruz, sino que termina en la resurrección. En la resurrección termina. Por eso dice lo siguiente: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Fíjense, siempre vale utilizar mucho nuestro sentido común. Como el Padre, que es bueno, nos amó de tal manera que dio a su único Hijo. Después de aquel momento, el Hijo resucitará de los muertos, subiría al cielo y va a estar sentado al lado del Padre, y donde va a recibir toda la gloria. Vamos a la primera parte, la pausa de una canción para reflexionar. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad
danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Reflexiones de la Escritura. Muy bien, seguimos. Dice versículo 2 del capítulo 17. Pues les has dado potestad sobre toda carne para que la vida eterna, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Siempre las declaraciones de Dios van más allá de lo que uno piensa. Ahora nos está diciendo que Jesús tiene potestad sobre todo ser humano. Tiene potestad sobre todo ser humano. Por eso, en alguna parte de la Escritura, cuando está entrando Jesús a Jerusalén, dicen: si es que los hombres no alabaran a Jesucristo, haría que las piedras lo alaben. ¿Ve? Porque Él tiene potestad. Pero fíjense, a pesar de que somos rebeldes, a pesar que hay maldad en nosotros, Él nos ama. Y en las cosas de Dios, Él ha creado un mundo donde nosotros no quiere que seamos muñecos mecánicos. Por eso la cosa de Dios es por amor. No podemos ir a Dios por fuerza. No podemos ir a Dios por miedo. No puede hacer: yo me acerco a Jesucristo porque tengo miedo de que va a enviar mi alma al infierno. No funciona. Esa fórmula, si usted le han enseñado, no funciona. A Cristo se va por amor. Por amor. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que entender la manera del amor de Dios que supera todo entendimiento. El amor que da a Dios es en libertad. Y esa libertad nosotros que tenemos que decidir si le obedezco a Dios o no le obedezco a Dios. En mi absoluta libertad. No hay nadie, no hay ningún ser que me pueda quitar esa libertad. Si alguno se excusa diciendo: no, fue el enemigo el que me empujó, mentira. El enemigo no puede obligarte. El enemigo no puede obligarte a matar a alguien. El enemigo no puede a ti obligarte a ser adúltero. El enemigo no puede obligarte a ti a robar. El enemigo no te puede obligar a ti a ser envidioso, chismoso, murmurador, a practicar lo malo. No, es tu decisión, es tu decisión personal. Porque el que es dueño de todo, sobre toda carne, es Jesús. No es el enemigo. El enemigo no tiene nada que ver, él no es dueño, no tiene potestad. Y el que tiene potestad es Jesucristo, y Él nos ha dado una cosa extraordinaria: libertad. Libertad. Soy libre. Ahora, que los otros prefieran el libertinaje es otra cosa. Esa es otra cosa muy diferente. La libertad con que Dios nos ha dicho, nos ha explicado todo lo bueno, y entre todo lo bueno, cómo podemos movernos, cómo podemos actuar, cómo podemos hablar, cómo. Ahora, si yo no quiero utilizar lo bueno, me salgo del cuadro y actúo como Eva, dejándome seducir por el malo, ese es tu problema. Pero acá está diciendo claro, el Señor de la vida, toda potestad tiene sobre toda carne para que le dé vida eterna. Él tiene esa potestad, tiene ese poder. Si no entendemos la palabra potestad, tiene el poder. Él puede elegir quién va, quién no. Él decide, porque tiene el poder.
El otro regalo que nos está dejando Jesucristo es la iglesia. Ojo, no la denominación eclesiástica. Está dejando la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ese es el otro amor que nos está dejando el Señor Jesucristo, porque Él nos da vida eterna. Por eso Él dice: a todos los que le diste, todo aquel que cree puede venir. Y siempre, 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 mi corazón se alegra cuando entiende que creer no solamente es certeza y convicción, sino también es obediencia y confianza en Padre. Si yo no lo voy a obedecer al Padre y no lo voy a obedecer a Jesucristo, por más que me diga yo creo, eres un mentiroso. No estás en las cosas de Dios. Porque en las cosas de Dios tenemos que cumplir estas dos condiciones básicas: la confianza y la obediencia en el Padre, para luego creer con certeza y convicción. Si no le tengo confianza a Dios, si no le obedezco, ¿cómo puedo tener certeza y convicción? No hay. Tengo que obedecerle con certeza y convicción. Tengo que confiar en Él con certeza y convicción, sin dudar. Ojo, no estoy diciendo no sin pensarlo, escudriñarlo, sin meditarlo y sin reflexionar, porque no soy un robot. Jamás Dios está diciendo: muy bien, ahora ¿sabes qué, Richard? Ya no vas a funcionar con Windows, te voy a insertar otro sistema operativo en la cabeza. No es así. No funciona como una inyección. Esta es una búsqueda constante. Esta es una búsqueda constante. Por eso la fe es por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Por eso Dios permite que haya pastores, maestros, que nos guíen, que nos aclaren lo que tenemos en duda. Nuevamente seguimos en este versículo, dice: le diste el poder sobre toda carne. Y esto es importante entenderlo: sobre toda carne, sobre todo ser humano, seas judío, seas musulmán, seas ruso, seas americano, seas peruano, seas venezolano, seas colombiano, sobre toda carne, sobre todo ser humano. Él tiene el poder sobre todos. Por eso, no solamente es lo que creyeron en ese momento en Él, sino en cuanto a todos los que dependemos de Él para creerle. Pero, ojo, si no lo quieres oír, ya no es culpa de Jesucristo, porque Él te está dando la palabra. Pero si no lo quieres oír, ya no es tu responsabilidad. Dice que su palabra te juzgará. Si no lo quieres escuchar, ya no es su culpa. Es del sordo voluntariamente que se tapa los oídos, es tu problema. Si te quieres poner las manos a los ojos y no ver la evidencia de la creación de Dios, ya no es problema de Dios, porque Él te está dando absolutamente todo. Él tiene potestad contigo. Por eso viene a predicarnos, si queremos entender la palabra, pero usted tiene la libertad de oírlo o de no escucharlo. Esa es su entera responsabilidad de usted. El 3 dice: y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjense que la vida eterna, según lo que dice acá, es conocer al Dios verdadero.
Fíjense, no está diciendo que tengas un concepto de Dios. No está diciendo que tengas una idea de Dios. No está diciendo que tengo un conocimiento de Dios. Dice que la verdadera Dios es que te conozcan a ti, a ese ser. Es un ser real, Dios. ¿De qué tamaño? No sé. Eso no podría decirle. No estoy en la capacidad de decirle qué tamaño. ¿De qué forma? Tampoco. Lo único que sé que es espíritu. Y si por mis sentidos naturales yo digo Andrómeda es inmenso, el universo es universo, no me puedo imaginar de qué tamaño es Dios. ¿Y cómo lo voy a conocer? Es un ser real. Es un ser. Pero dice que la vida eterna es conocerlo a Él. Muy bien, estimado oyente. ¿Y ahora cómo lo conocemos? ¿Cómo lo conocemos a Dios? Ajá. Porque Él nos llama y nuestros corazones responden. Y Él nos llama. ¿Y nos llama que por iniciativa propia vamos a Él? No. Él nos ha elegido. ¿Cuál es el criterio que toma de Dios para darnos ese regalo a cada uno de nosotros? No lo sé, no lo entiendo. Tal vez ustedes sí lo entiendan y me explican, pero es don y potestad de Dios. ¿De acuerdo? ¿Cómo se da este enorme regalo de tener fe? No sé. Lo único que sí puedo decir es que hay gozo en el corazón. Hay gozo en el corazón de ser salvo. Hay gozo de creer en Cristo. Hay gozo de saber que dio su sangre por mí, porque no lo merezco, por nada, por nada. Así viviese en santidad de aquí para adelante, no lo merezco. ¿Quién puede decir, ahora sí merezco que Cristo? No, yo creo que hasta el fin de nuestro día pecaremos. No con una manera premeditada, pero pecaremos por ignorancia, por algo pecaremos. Por algo. Pero Él siempre va a ser nuestro Salvador. Nosotros tenemos que entender que el objeto de esta fe es importante. Si Él es el que nos está dando la vida eterna, dice, conozcan al Padre. Por eso Él está orando, fíjense. Hay que conocer al Padre. No es suficiente la Escritura, hay que conocer al Padre. Y una de las formas extraordinarias, bajo mi criterio personal, de conocer al Padre, está en la oración. Una forma extraordinaria de conocer a Dios es la profunda reflexión y meditación de los salmos. Es extraordinario porque Él nos lleva a conocer al Padre. Vamos con la segunda. Ahora sí. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Levanta tus manos. Todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Aleluya.
Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Cuando sienta yo caer. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Sí, seguimos en su programa Reflexión de la Escritura. Y el tema, pues, que hemos tomado hoy es Jesús ora por sus discípulos. Y, pues, nos enseña la palabra ese gran momento en el que nuestro Señor Jesucristo, pues, hace esta oración. Amén. Y hablaba el hermano acerca de que, en parte, la oración que hacía era aprender a conocer al Padre. Y explicando, Padre, ya ha llegado la hora, ya me he manifestado, me he dado a conocer como tu Hijo, al cual tú le has dado potestad sobre toda carne. Sí, ya esto ya lo está, aquí está el trabajo ya hecho prácticamente. Eso es lo que le está diciendo. Ahora aquí están los que han creído en ti, los que tú escogiste, a los cuales yo les he ido induciendo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? El verso 13 del capítulo 17 dice, pero ahora voy a ti, porque es que ya había llegado el momento. Como decía al inicio del versículo del capítulo, Jesús le dice al Padre, ha llegado la hora. Y aquí recalca, pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. No les he dado tu palabra, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor Jesucristo estaba preparando a aquellos que iban a quedar, impartiendo esa palabra, dando a conocer, bueno, hay un Dios, está el Hijo, y a ese Hijo es el que nosotros ahora vamos a comenzar a exaltar, a glorificar, ¿verdad? Y les ha dado la palabra. El Señor dice que aquí ha venido ¿para qué? Para instruir por medio de la palabra. Y el mundo los aborreció. Pues, ¿fue aborrecido Él directamente? Sus discípulos iban a ser aborrecidos también, ¿sí? Porque es que no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Que hay un reconocimiento realmente de dónde ha venido el Hijo de Dios. ¿De dónde vino el Hijo? Vino del Padre. Estaba con el Padre desde antes que se creara el mundo. Ahí estaba Él. Y aquí está diciendo, Padre, yo vuelvo a ti. Porque es que yo no pertenezco aquí al mundo. Yo vine a traer la palabra. Yo vine a darme a conocer como tu Hijo. Yo vine a instruir a aquellos que tú escogiste, a los cuales yo he venido a darle esa palabra, ¿sí? Yo no soy de este mundo. Ellos tampoco lo son. Ahí dirán, pero bueno, ¿cómo así? ¿No viven acá? Dijo alguien por allá, ¿usted es de Marte? No, no somos de Marte ni de la Luna. Somos de este planeta Tierra. Amén. Pero no pertenecemos a este mundo. No tenemos ya esa costumbres, por decirlo así. Ya esas creencias, ya no, ya tenemos claro quién es el Hijo de Dios. ¿A qué vino el Hijo de Dios? ¿Cuál fue el trabajo de él? ¿Cuál fue el propósito? ¿A qué vino? A salvarme, a rescatarme, a darme a conocer que hay un Padre que por amor a mí envió a su Hijo y que ese Hijo ahora me ha salvado y me ha redimido. Y que ahora ya no está entre nosotros, está, dice la palabra, a la diestra del Padre, y que desde allí intercede por todos y cada uno de nosotros.
Amén. Entonces, no ruego que los quites del mundo, dice el verso 15, sino que los guardes del mal. Allí está entonces la intervención del Hijo. ¿Por qué oraba por sus discípulos? Señor, no para que los quites de este mundo, porque son de aquí, pero para que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque sabía, amén, lo que iba a pasar con ellos. Amén. Y es que eso es lo que pasa realmente si nos ponemos a analizar cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando nosotros entendemos que Dios envió a su Hijo y que ha venido para salvarme, para darme vida nueva, para cambiar mi manera de pensar, de cambiar, de actuar. Realmente es que somos rechazados. Somos rechazados. Y es tan increíble que tú puedes encontrar, si yo tenía una vida de borracho, si yo era, como dicen por allí, no es que en la fiesta si no está fulano, no se hace el ambiente. Y qué bueno es cuando él está, porque él hace el ambiente y trae la cerveza, ¿verdad? Cuando el fulano entonces se convierte a Cristo y rechaza y deja todo esto, entonces ya está loco, ¿sí? Ya comienzan hasta a rechazarlo, ¿verdad? Qué cosa tan contradictoria, ¿no? Porque siendo borracho, qué vida tan hermosa, ¿eh? El borracho, ¡viva el borracho! Y ahora que has dejado esa vida, que has dejado todo eso, entonces, ahora no, tú estás loco, tú estás equivocado. Eso no es así, esa vida es mala, ¿verdad? Pero bien lo dice el Señor, amén. No somos ya de este mundo. No lo somos. ¿Y somos rechazados? Sí. ¿Sus apóstoles iban a ser rechazados? Sí. ¿Por predicar, por anunciar? Sí. ¿Hemos sido rechazados nosotros en algunas veces? Sí, mucho, mucho. Porque predicamos, porque anunciamos, porque decimos que somos hijos de Dios. Oye, allí también hay, sí, una carga fuerte, o una descarga fuerte. Cuando nos decimos, yo soy hijo de Dios, y yo también. No, usted no es hijo de Dios, usted es creación. Uy, a veces por ahí hay quienes se engrifan. Pero por eso dijo el Señor que nos iban a rechazar, íbamos a ser rechazados, ¿verdad? Entonces, por ellos estaba orando el Señor. Por eso dijo, Padre, yo oro por ellos, para que los libres del mal. Para eso, porque iban a necesitar ese ruego del Señor, amén. Bien, seguimos. Hay profundidad en cada una de las partes que conversamos, porque fíjense que insista un poquitito más en esto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Reitero, si no lo conocemos al Padre, muchas veces no voy a hacer mención de algo, pero alguien me dijo, yo soy cristiano. Ah, qué bien. Y le digo, entonces manifiéstame, cuéntame, ¿cómo es tu amistad con Dios? Porque tú lo conoces. Me dijo, bueno, mi papá es cristiano, yo creo en el Dios de mi papá, pero ¿cuál es ese Dios? No, pero mi papá tiene 30 años de ir a la iglesia. Ok, le digo, pero ¿cuál es tu Dios? Creo en Dios. Sí. Y entonces nada, oye, Dios también tiene los árabes, Dios tiene los hindú, hasta los brujos tienen su Dios. Sí. Pero él está diciendo que la vida eterna, fíjese que nos aclara un poco más. La vida eterna es conocer al único y Dios verdadero. Es conocerlo, conocerlo. Fíjense, la vida eterna es conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Por eso es importante el estudio de la palabra de Dios. Porque adquirimos el conocimiento, la revelación de la palabra. Hay muchas personas que ni leen la Escritura. ¿Cómo vas a conocer al Padre si no estudias ni lees la Escritura a fondo? No vas a poder conocerlo jamás. Que el pastor dijo, el pastor también puede ser sin orar. Yo hago una sola pregunta a los pastores. ¿Cuántas horas al día oran, estimado amigo pastor? Y no es una falta de respeto preguntarle cuántas horas. Porque sus hombros, detrás de usted hay gente que está buscando a Dios. Hay gente que está buscando a Dios.
Y usted ha dicho que quiere ser pastor. Ejerza la función. ¿Cuántas horas? Porque acá el Señor está dando la importancia de la oración. Y cuando empieza la importancia de la oración, primero habla con el Padre, Él, Dios con el Padre, y luego pide por sus discípulos. Si usted va a orar con Dios para no conocerlo, yo solamente pido, Señor, porque mis vacas no se enfermen. Yo pido, Señor, solamente porque mis hijos sean buenos. ¿Cuándo lo vas a conocer a Dios? Si no conversas con Él. Por eso la palabra es clave. La vida eterna es conocer a Dios. Vamos a pasar a algunas preguntas que va a formular María Antonia, al menos una sola pregunta antes de ir a la pauta comercial. Ok, continúo entonces con el rol de las preguntas. Antes de las preguntas, quisiera decirle a todos los oyentes que pueden hacer sus respectivas preguntas en el capítulo que se está reflexionando a través del WhatsApp más 51 922 940 955. Estamos en el capítulo 17, posteriormente mañana estaremos con el capítulo 18, entonces que ya pueden ir leyendo y haciendo sus preguntas y puedes enviarlas al WhatsApp. Voy a hacer una primera pregunta. ¿Cuáles son algunas de las cosas por las que Jesús ora al Padre por sus discípulos? Amén. Bueno, una de las cosas por las que Jesús ora al Padre es para que ellos puedan ser uno. ¿Sí? Dice, Padre, que ellos puedan ser uno, así como tú y yo somos. Y esto es importante, mire. Que aquí seamos uno, mismo sentir, un mismo pensar. ¿Sí? Como lo hablamos en el capítulo anterior acerca de aquel gran mandamiento. Esa era la intención, Padre. Así como tú y yo somos uno, estamos conectados, hay una comunión. ¿Sí? Allí, común, unión, un mismo sentir, un mismo pensar. Asimismo te pido por ellos para que ellos también sean uno, porque no tiene sentido que pues seguidores de Cristo, pero entonces agarrados por allá por los cabellos, ¿verdad? No, un mismo sentir, que ellos mismos se aprendan allí a conocer a ese Dios. ¿Sí? Eso es una de las cosas por las que Él pide. También pide que los guarde del mal, que los santifique. Padre, te pido por ellos para que los santifique cada día, para que cada día puedan ser mejores. ¿Sí? Y es que al conocer más a Dios, pues allí estamos buscando esa santidad de parte de Él. Amén. Bien, como siempre digo, ¿no? Los que estamos en el mismo espíritu hablamos. Coincido con Jan. Una de las cosas fundamentales, porque todo es fundamental, todo es trascendente, pero que la petición que hace de protegernos para ser uno, debemos ser uno, ¿de acuerdo? No tiene sentido una iglesia dividida, y Cristo no está dividido. Si nosotros no somos uno solo, entonces estamos divididos, y eso no es de Cristo. No es de Cristo la división, es de uno solo. Entonces, que Él pida protección para ser uno solo es extraordinario. Es esto lo que nos va a ayudar, esto es lo que me va a alentar a cualquier hermano. Ojo, el hecho que una persona asista y congrega a una iglesia católica no quiere decir que está bajo posesión demoníaca. No confundamos, por favor. Ni tampoco el hecho que una persona congregue en una iglesia evangélica no quiere decir que es un querubín. No confundamos los términos, porque Dios sabe quiénes son de ellos, porque Él ha decidido bajo el poder que tiene. Que podemos estar como ovejitas perdidas es otra cosa. Eso es otra cosa, porque Él dice que ha venido a buscar a las ovejas perdidas, entre ellas nosotros los que estamos acá. Porque Él nos ha venido a recoger de ovejas perdidas, pues, ¿no? Entonces,
Esto, por eso, de ser uno mismo es lo importante, porque si nos mantenemos unidos, entonces yo entiendo que el pastor Eliakim me va a decir: Richard, mira, por si acaso, persevera en la oración. Richard, oye, no sé si tú lo estás haciendo, hermano, pero a las 5 de la mañana ora a Dios. Y sabes qué, Richard, que como estás que viniendo en la radio, estás hablando la palabra de Dios, yo voy a orar por ti para que Dios te dé sabiduría. Igual yo por él tengo que orar. ¿Me entiendes? No solamente porque haga el trabajo extraordinariamente profesional que le hace en la mesa de conducción, sino porque está hablando de las palabras de Dios. ¿Entiendes? Para que Dios le dé ánimo. Oye, ¿sabes qué, hermano? Tú te equivocaste en tu hermanito y te llamo a un ladito y para la siguiente vez que vengas al programa no la malogres, pues. No digas cosas cerradas en la palabra de Dios. Por eso es uno, para que entre nosotros nos protejamos también, nos ayudemos. Eso es muy importante para mí. Pero la otra cosa que ya lo ha dicho el hermano, es lo que a mí me encanta, dice que nos santifiquemos. Que nos santifiquemos. Porque es importante ser santos, sí. ¿Somos un pueblo santo? Sí. ¿Somos un pueblo que tenemos que andar en la verdad? Sí. Y la palabra de Él es verdad. Y cuando nosotros hacemos esto, para mí, mi opinión personal, comenzamos a hacer el acto más extraordinario de misericordia. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Comenzamos a hacer luz. Comenzamos a querer que nuestros seres queridos no se extravíen. Que cualquier ser humano que veamos, cualquier prójimo que veamos, no se extravíe. En español, si no me entienden, yo diría, yo no deseo a nadie que vaya a la cárcel. A nadie le deseo eso. Y si a nadie le deseo que le vaya a la cárcel, si a nadie quiero que pierda el ojo, si a nadie deseo que le falte un brazo, si a nadie le deseo que no le falte ni la gasolina ni la salud, entonces, como Dios ha puesto en nosotros la unidad, como Dios ha puesto en nosotros la santidad, nosotros también no deseamos que ningún hermano se condene. Amén. Vamos a una pauta, una canción y seguimos con las preguntas. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue. Reflexiones de la Escritura. Continuamos con el rol de preguntas. ¿Qué afecta la unidad a la iglesia hoy día? Uy, bueno, yo creo que lo que más afecta es esa unidad, esa falta de unidad, porque si bien vemos el Señor oraba
para que estuvieran allí unidos, ¿verdad? Y para que estuvieran en ese mismo sentir, pero creo que sí es eso. Es esa falta de unidad, de que realmente es la mirada puesta en el Señor, no en el hombre, no tal vez en el cargo, en la posición que tenga. Eso ha afectado mucho últimamente, o está afectando mucho últimamente a la iglesia del Señor. Ahí sabemos de cosas que pasan a veces que hacen que el enemigo allí entre y desbarate la obra del Señor, porque no hay esa unidad, no hay esa unidad. Estoy de acuerdo, bueno, estoy de acuerdo contigo y me atrevo a decir lo siguiente. Una de las cosas graves que está afectando la unidad de la iglesia es que algunos dicen, ven a esta iglesia que acá te vas a salvar. Acá esto te va a salvar, porque yo cumplo el sábado. Como yo cumplo el sábado, todos los que cumplimos el sábado nos vamos al cielo. Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo y como nosotros bautizamos en Jesucristo, nos vamos al cielo. Y creen que la iglesia salva. Se están equivocando, hermanos. No salva la iglesia, salva Jesucristo. Y desde ahí cambia todo nuestro orar. Como ya creemos en Jesucristo, creo en Jesucristo, le pido todo a Jesucristo. Y Jesucristo, fíjense, ¿qué está haciendo hoy día primero? ¿Está orando hacia sí mismo o le está orando al Padre? Le está orando al Padre. Amén. Entonces, ¿cómo comenzamos a distorsionar y a pelearnos? El problema es que luego nos peleamos. Sí. Ya no hablamos del evangelio, nos peleamos. Y eso no está bien. Dejo para que termine la oración el hermano. Así es. Bueno, así yo creo que ya estamos sobre el tiempo, amén. Y bueno, y recalcando aquí, el Señor dijo, todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre, será hecho. Entonces, amén. Directamente al Padre. Al Padre. La enseñanza hacia los discípulos en cuanto a orar, Padre nuestro. Padre. Aquí levantó sus ojos el Señor al cielo y dijo, Padre. O sea, el Padre por delante, amén. Así que bueno, muy, muy, muy hermoso, muy bonita esta palabra del Señor. Toda la palabra es hermosa, amén. Y oremos entonces para así ser despedidos. Señor, gracias te damos por esta palabra tuya. Gracias por permitirnos estar hoy aquí en este lugar, Señor, porque tú eres, Espíritu Santo, el que dirige. Bendecimos a aquellos que están viéndonos o escuchando. Que esta palabra haya sido de bendición y de crecimiento para ellos también, Señor. Gracias te damos, amén y amén. Y así pues quedamos despedidos. Será hasta mañana. Amén. Amén. Gracias por escucharnos. Será hasta la próxima edición de Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Dios de poder, Dios de poder. Oh, a ti te alabamos, Dios de gloria. A ti te alabamos, Dios de gloria.